Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Sabemos que dentro del mundo de la fe, dentro del mundo religioso, principalmente hay tres grandes religiones. Estamos hablando del cristianismo, el islam y el judaísmo. Son de las tres más grandes religiones y que comparten una misma raíz, según esta tradición, y es la raíz de Abraham, el padre de estas religiones. Sabemos que el judaísmo, que es la religión que practica el pueblo de un supuesto Dios del Antiguo Testamento, Yahvé Jehová, y que dentro de la descendencia de este pueblo, de la descendencia de Abraham, hubo dos hijos, Isaac, del cual descendió el pueblo judío con su tradición religiosa, e Ismael, del cual descendió el pueblo árabe y la tradición religiosa del Islam. De aquí vemos la relación entonces de estas dos grandes religiones del mundo actual. Surgiría una tercera, el movimiento del cristianismo, que tomó las enseñanzas del Cristo y más adelante, luego de varios concilios y mezclas por parte de algunos líderes políticos y religiosos, se creó un nuevo movimiento religioso global. ¿Y dónde está la relación aquí? Pues bueno, se dice que Jesús es descendiente del linaje de David y que es hijo del mismo Dios que eligió al pueblo judío. Entonces hay una relación muy estrecha entre Jesús y la cultura judía. Una supuesta relación, ya lo hemos dicho varias veces aquí en este canal, de que realmente tal relación que se dice existir no es como se nos ha enseñado, sino que ha habido una manipulación ahí para ligar el mensaje de Jesús con la tradición hebrea. De ahí que en el concilio de Nicea del 325 después de Cristo se mezcló la Torá y toda la tradición hebrea con el mensaje de Jesús, y de ahí surgió lo que hoy conocemos como la Biblia. Por eso están tan ligadas ambas tradiciones. Entonces tenemos como resultado la existencia de tres grandes movimientos religiosos que comparten una misma raíz. Y uno de los aspectos más importantes dentro de estas tres creencias es el advenimiento de un Mesías. Esa tradición se tiene tanto en el mundo judío como en el mundo del Islam, como en el mundo cristiano. La promesa de tres Mesías. Normalmente se conoce la espera que tiene el mundo judío por su Mesías. También se conoce la tradición cristiana, que son las más conocidas, de que hubo una primera venida en el tiempo de Jesús y se espera una segunda venida. Y el que poco se conoce es el del mundo islámico, el 12º príncipe del mundo islámico, o el Mahdi. Son tres Mesías que esperan estas tres creencias, estas tres grandes religiones. Lo que quiero compartir con ustedes en este video son las diferencias entre estos tres Mesías. Entonces, vamos a mencionar antes las profecías o algunos anuncios que ya advertían de la venida de este Mesías en cada una de estas tres religiones. Voy a tocar un anuncio para cada una, porque dentro de cada creencia hay varios anuncios y bueno, nos demoraríamos aquí mucho tiempo. Voy a tocar los principales. Por ejemplo, si vamos al mundo cristiano, una de las profecías más conocidas por todos es la de Mateo 24, donde el mismo Jesús anuncia que va a venir otra vez. Esta nos dice que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea que ya ellos sabían de que él iba a regresar, porque se los había comentado en varias ocasiones. Y él responde, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, anunciando que él va a venir, pero que antes van a haber falsos mesías o falsos cristos, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
El relato sigue, pero aquí básicamente lo que está mostrando, le está enseñando Jesús a los apóstoles, es de las diversas señales que habrán antes de su segunda venida. Guerras, terremotos, pestes, hambre, falsos cristos, muchísima maldad, bueno, falsos profetas, persecuciones, distintas situaciones complejas que vivirá la humanidad antes del regreso de el Cristo. Entonces, cuando vamos a esa segunda venida, otra profecía está en Apocalipsis, cuando ya habla más directamente de cuando se dé ese evento. Y habla aquí del jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto, esto está en Apocalipsis 19. Y entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, este fragmento de Apocalipsis 19 lo que está mostrando son los símbolos de la segunda venida. Y describe un personaje con una condición distinta, obviamente, al proceso de la primera venida. Un personaje que está en pie de lucha, que viene con sus ejércitos a raer toda la maldad que está sobre la tierra. Viene sin relación ya con el pecado, viene con otros símbolos, con otro carácter, lo que anuncia que el proceso de la segunda venida es de justicia, proceso de justicia. Y hay otras características en el Apocalipsis y dentro del mensaje de Jesús que están relacionadas con la segunda venida. La primera venida, un Jesús que padeció todo lo que ya sabemos y que vino en una condición de mansedumbre y de amor. Pero luego, en la segunda venida, traerá justicia y traerá espada, sin relación con el pecado, una condición más firme, una condición más recia en contra del programa oscuro de este planeta. Esa será, a grosso modo, una de las condiciones diferenciales entre la primera y la segunda venida. En Descubriendo, el programa Descubriendo, en el canal Descubriendo, hicimos ya un programa haciendo la diferencia entre la primera y la segunda venida. Bien, esto en cuanto al mundo cristiano. Mencioné dos profecías para mostrar algunos anuncios, un par de anuncios que hablan precisamente de esa segunda venida esperada, del regreso de su Mesías. Ahí están, hay muchas otras profecías, ustedes lo saben, pero estas son como las más famosas, ¿no? Las que todo el mundo conoce, para sustentar cómo dentro de esa fe se espera el regreso. Ahora vamos al mundo del judaísmo. En el judaísmo, dentro de la Biblia, una de las que se utiliza para sustentar la venida de su Mesías, que aún siguen esperando, está en Isaías capítulo 11. Ahora, esta cita se utiliza para sustentar la venida del Mesías judío, pero yo tengo que decir algo. Isaías es un profeta de la luz, no es un profeta de Jehová. Entonces, Isaías lo que está anunciando aquí no es la venida del Mesías judío, sino está anunciando la primera venida de Jesús. Pero ya sabemos, dentro de toda la creencia, se cree que Isaías es un profeta de Jehová y se utiliza esta cita para sustentar la venida del Mesías de Israel. Tanto así que en uno de los pasajes de la vida de Jesús, Jesús entra a una sinagoga y toma uno de los rollos de Isaías y lee una de las profecías que según los judíos anunciaba la venida de su Mesías. Él la lee delante de toda la gente y dice: frente a sus ojos se ha cumplido esta profecía. O sea, le está diciendo que el personaje que está describiendo Isaías es él y no ningún otro. Por supuesto, ellos no le creyeron porque ellos no consideraron a Jesús como su Mesías y lo esperan con otras características al que ellos están esperando. Entonces, sin embargo, vamos a leerla porque dentro del mundo de la fe judía y dentro del mundo religioso
se cree que esta cita habla del Mesías judío. Entonces, vamos a leerla porque es la que todo el mundo normalmente conoce. ¿Qué dice Isaías? Reinado justo del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el padre de David. Y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñido de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo aparecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Bueno, y aquí sigue describiendo varias de las cosas que sucederían en el advenimiento o en la llegada de su Mesías. Esto dentro de la visión del judaísmo, que se utiliza esta cita para sustentar la llegada de su Mesías. Hay otras en el Antiguo Testamento también, en otros documentos que no son de la Biblia, como el Alhaja, el Tanaj y muchos otros, que describen otras características. Pero esta es la cita más conocida. Ahora, en el mundo del Islam, que es el Mesías menos conocido, ¿cuál es el anuncio? ¿Cuál es el mensaje que podríamos utilizar que describe la llegada de este personaje? Bueno, vamos a utilizar una profecía que dejó su profeta Mahoma. Esto está sustentado, la llegada del último imán, como dicen ellos, en la tradición de los 12 imanes, que son los sucesores espirituales y políticos de Mahoma, el profeta del Islam. En la rama duodécima del Islam chií, según la teología de los duodecimanos, el sucesor de Mahoma es un ser humano infalible que no solo guía a la comunidad con justicia, sino que también es capaz de guardar e interpretar la ley divina y su significado esotérico. Las palabras y obras de Mahoma y de los imanes son una guía y un modelo para que lo siga la comunidad. Como resultado, están libres de error y de pecado, y deben ser elegidos por decreto divino o a través del profeta Mahoma. Los duodécimos creen que los 12 imanes fueron predichos en el Hadith de los 12 sucesores. Es decir, que hay una tradición dentro del mundo del Islam que habla de 12 príncipes que han aparecido a lo largo de la historia de toda esta religión, y que el último, el duodécimo, sería el sucesor de Mahoma. Según uno de los hadiths, el propio profeta Mahoma habría declarado lo siguiente: en los últimos tiempos mi gente se verá afligida por calamidades terribles y sin precedentes, por culpa de sus gobernantes, tanto que esta vasta tierra parecerá pequeña para ellos. La persecución y la injusticia envolverán al mundo. Los creyentes no encontrarán refugio a esas torturas. En este tiempo, Alá hará surgir de mi descendencia un hombre que establecerá la paz y la justicia en esta tierra, del mismo modo que había sido colmada con injusticia y angustia. Es decir,
el Mahdi aparecerá antes del final de los tiempos en un momento oscuro y terrible para restaurar el orden e imponer la ley. La ley, obviamente, desde la perspectiva del mundo del Islam. Entonces aquí estarían tres referencias dentro de cada una de estas religiones que nos estarían mostrando los anuncios de la llegada de los tres distintos mesías en cada una de las tres grandes religiones. Entonces, por el lado del cristianismo sería la segunda venida de Cristo, en el judaísmo sería su Mesías y en el Islam sería Al-Mahdi o el Mahdi. Estos serían los tres. Ahora, ¿cuáles serían las tres diferencias o las diferencias que podrían describir a cada uno de estos? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Uno de los personajes más determinantes de las creencias de estos grupos es el de un ungido que aparecerá en los días postreros como parte de un proceso de redención final de la sociedad o de un grupo en particular. Si bien los tres grupos tienen algo importante que aportar sobre el tema, en definitiva sus visiones podrían ser diametralmente opuestas en cuanto a la función que tiene este futuro líder. El Mesías en el judaísmo. La palabra Mesías significa alguien que fue ungido por un profeta para cumplir la función para la cual fue nombrado. En el caso del pueblo de Israel, eran ungidos tanto los reyes como los sacerdotes del templo. Hay una promesa de un rey para los postreros días que vendrían de la casa de David, pero todas las profecías mostradas sobre este líder distan de las visiones que tienen otros grupos religiosos del mismo. Primero, porque a diferencia de la cosmovisión cristiana, el Mesías no es un ser divino o extraordinario, sino un líder humano como lo fueron los reyes David o Salomón. Por otro lado, el rey Mesías tendría como función ser líder de Israel y consejero de las naciones del mundo. Los requisitos para este líder son los siguientes: ser descendiente del rey David, ser observante y cumplidor de las leyes de la Torá, tanto escrita como oral, regresar a todos los exiliados a la tierra prometida, reconstruir el templo de Jerusalén, traer la paz al mundo y que la gente sepa de la existencia de un único Dios. Desde la perspectiva judía, el Mesías no tiene un origen divino, salvo la designación de sus funciones, aunque su unción es tan humana como el resto de las acciones y además se trata de un ser mortal sin poderes extraordinarios, y la parte milagrosa como la resurrección de los muertos que se profetiza para la era mesiánica será un acto divino producto de un equilibrio entre la espiritualidad del ser humano y el trato con el entorno. El Mesías no tiene un nacimiento milagroso ni virginal y no tiene bajo ninguna circunstancia prohibición en casarse y tener hijos, por cuanto es parte del proceso de una monarquía tal y como lo fueron los otros reyes de Israel. La función del Mesías judío es el de redimir físicamente a los judíos de todo cautiverio, lo que provocará además una liberación espiritual en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios en la mente y corazones, como lo dictamina las palabras del profeta Jeremías. Al final esa redención acercará al pueblo judío al Creador y el testimonio de ese acercamiento alcanzará al resto del mundo proclamando que Dios es uno y su nombre es uno. No se contempla tampoco en el judaísmo el hecho de creer o no en el Mesías, sino que se plantea de manera distinta por importantes rabinos como el caso de Moshe ben Maimón, que se cree con una fe completa que el Mesías algún día llegará y aun cuando se tardara el pueblo judío lo seguirá esperando. Finalmente, en el judaísmo el Mesías es una figura importante desde el aspecto de confianza en el sabio juicio divino, ya que aún en la interpretación que habla de dos Mesías, el hijo de José y el hijo de David, se habla de una época de dolor, pero al mismo tiempo de una esperanza de redención y libertad plena, más que dos venidas mesiánicas que sí se puede ver en otros contextos. El Mesías cristiano. La perspectiva mesiánica en el concepto del cristianismo es universalista, deja atrás la noción de un Mesías como rey solamente para el pueblo de Israel y lo traslada a una redención de toda la humanidad. Se incorpora el elemento del pecado original como marca de todos los seres humanos, ante el cual se propone que debe haber un sacrificio que deba compensar como el elemento redentor. En
En este caso, se plantea el derramamiento de sangre del Mesías cristiano como elemento purificador. Tres de los primeros evangelios que surgieron posteriores a la muerte de Jesús busca justificar esa mesianidad, explicada desde un contexto genealógico, principalmente Mateo y Lucas, mientras que el Evangelio de Marcos se enfoca en un Jesús más histórico, enfocado únicamente en su ministerio y trabajo. De hecho, que las fuentes desde donde se analizan los evangelios señalan que es muy probable que el documento catalogado como Marcos, que data del año 44 de la era actual, sea la base para los otros evangelios por ser el más viejo de los tres y que junto a Hechos de los Apóstoles, que tiene una fecha de aparición similar, sean el esquema de elaboración de la creencia de los primeros cristianos. Con la aparición del Evangelio de Juan, que es el más nuevo, se le da otro carácter a la figura de Jesús de Nazaret, aplicándole visiones más divinas, llamándole inclusive Verbo de Dios hecho carne, como se contempla en las primeras palabras del Evangelio. También es este documento quien reconcilia a los no judíos, principalmente a los romanos, con el cristianismo, al acusar abiertamente a los judíos de ser los causantes de la muerte de Jesús. Desde la cosmovisión cristiana, el Mesías debía venir al mundo por medio de una virgen, ajustándose a un texto interpretado de Isaías capítulo 7 versículo 14, y empezaría a cumplir una serie de criterios para ser considerado el Mesías esperado. La única diferencia entre las cosmovisiones judía y cristiana es que los cristianos consideran que la labor del Mesías, además de hacer milagros y prodigios, era la de ofrecer su vida como único sacrificio válido para la redención de los pecados. Su nacimiento no solamente fue virginal, sino que fue gestado directamente por el propio Dios, algo que entra en un carácter de polémica si se toma en consideración el contexto en el cual se desarrollaba la sociedad de esa época. Jesús desde esa visión se ofrece a sí mismo como sacrificio pascual para traer libertad a los cautivos y destruir el templo físico para instaurar un templo espiritual donde cada persona debía dedicarse a la santidad y evitar caer en el pecado que contaminará ese templo donde Él decidió habitar dentro de cada persona. La redención cristiana se convertiría en un aspecto universalista después de que Jesús regresara al cielo con su Padre y envió a sus discípulos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Posteriormente, a través de Pablo de Tarso, el mensaje se ampliaría a los no judíos cuando él mismo, autonombrado apóstol, indicaría que él iba a los griegos como un griego y a los judíos como un judío. Y posteriormente, en otra de sus cartas apostólicas, indicaría que por medio del Cristo, forma griega que significa el untado, no habría más gentiles y judíos, sino que todos debían ser redimidos del mismo modo. Desde todos esos conceptos adoptados y adaptados para el cristianismo, la noción de redención inicial donde surge el concepto de Mesías se hace a un lado para transformarse en un aspecto innovador y excluyente al mismo tiempo, porque desde la perspectiva del Evangelio de Juan, quien crea en Jesús será salvo y quien no será condenado. De esto se desprende el carácter proselitista del cristianismo y al mismo tiempo de redención universal. De igual manera, llama la atención que la importancia hacia el Mesías divino del cristianismo le da un carácter determinante en el denominado juicio final, donde él mismo se encargará de escoger qué personas deben o no finalmente entrar en el mundo venidero creado por quienes creyeron en él y se comportaron conforme al código ético que se fue gestando a través de los apóstoles, principalmente Pablo, y sus seguidores posteriores. De hecho, que en diversos textos se hace alusión a que grupos no tienen ninguna esperanza de salvación si no hay arrepentimiento y aceptación de las normas cristianas. Curiosamente, antes de la llegada de Jesús en su segunda venida, según la cosmovisión cristiana, vendrá un personaje que se presentará como Mesías y engañará a muchas personas en el mundo para que sirvan a Satanás como enemigo del Creador. Este personaje le llaman el Anticristo. El Mesías en el Islam. El Islam tiene su propia versión de Redentor, quien es un siervo de Alá. Se trata de Al-Mahdi, quien se cree será el último imán revelado antes del juicio final. No es Jesús de Nazaret, aunque los musulmanes veneran la figura de Isa ben Maryam, Jesús hijo de Miriam,
y lo catalogan como Mesías que nació de una virgen y logró hablar a los primeros días de nacido para dar palabra al pueblo del libro, para que aceptaran la verdad de la última revelación, según el Islam. Desde la visión islámica, Al-Mahdi vendrá con una serie de características que agradan a Dios. Tendrá la frente radiante y su nariz será prominente, mientras que cuenta con poderes dados por la divinidad, entre esos el conocer los pensamientos de las personas. Instaurará un reinado de paz, llenará la tierra con justicia e imparcialidad. Vendrá antecedido por varias señales. Antes su venida habrá señales de terremotos y la hierba crecerá en los desiertos, el lanzamiento de una guerra global con el fin de matar o subyugar judíos, cristianos y otros infieles. Se dice que en un momento del reinado de Al-Mahdi aparecerá un enemigo, Al-Dajjal, que vendrá a engañar a una importante parte de la población para que desobedezcan a Dios. Posteriormente aparecerá Jesús de Nazaret, quien fue llevado a los cielos y lo matará. El profeta Muhammad dijo: entonces Jesús descenderá y Dios hará que Al-Dajjal sea asesinado cerca del paso de montaña de Afik, territorios actuales de Israel, cerca de Kinerek, mar de Galilea. También en ese regreso de Jesús señala el comienzo del juicio final, que será dirigido por el profeta Mahoma en compañía del Hijo de María como un testigo más delante de los hombres, a favor o en contra de sus comportamientos. Finalmente, la figura mesiánica del Islam es de redención universal, muy similar a la del cristianismo, con una función muy específica de servicio hacia el Creador. A diferencia de la cristiana, no es una figura divina y, por el contrario, al igual que Jesús como una figura importante para el Islam y Mahoma como la mayor de las figuras proféticas, Al-Mahdi viene a cumplir con un rol temporal de llevar a la gente hacia la luz del Islam como religión para todas las personas. De ahí que también el Islam, utilizando características proféticas, argumenten para expandir su religión hacia todos los confines del mundo. Como podemos notar, existen muchísimas diferencias. Quizás las más parecidas un poco es la del Mahdi y, como esperan los cristianos, la segunda venida de Cristo. Pero lo que llama la atención en estas tres visiones es que dentro del judaísmo hay un Mesías, por supuesto, y también hay enemigos de ese Mesías, ¿no? Los falsos profetas o falsos Mesías. En el mundo del cristianismo está el Cristo en su segunda venida y aparecerá un anticristo. Y en el mundo del Islam está el Mahdi y está el enemigo que es Al-Dajjal. O sea que cada religión tiene un Mesías y tiene enemigos del Mesías. Cada una de estas visiones habla de guerras que tendrán estos Mesías en contra de sus enemigos. Y una de las guerras más sangrientas y fuertes que va a haber es el enfrentamiento entre el Mesías judío y el Mesías del Islam. Porque Al-Dajjal vendría siendo el Mesías para los judíos. Y uno de los enemigos del Mesías judío es el Mahdi del mundo árabe. Sabemos que esos dos pueblos vienen en guerra, cada uno tiene su Mesías y habrá una guerra muy fuerte allá en territorio de Israel, donde definitivamente se entrelazarán estos dos pueblos que son hermanos pero que se odian, para destruirse mutuamente. Dice la profecía de las 70 semanas de Daniel que el tercer templo será destruido y la ciudad por el pueblo de un príncipe que ha de venir. Y ese príncipe es Al-Mahdi y el pueblo es el mundo árabe, que invadirá la ciudad y destruirá la ciudad y el templo. Recordemos que el primer templo fue destruido por Nabucodonosor y sus ejércitos. El segundo templo fue destruido por el Imperio Romano y sus ejércitos. Y el tercer templo será destruido por Al-Mahdi y su pueblo árabe, que invadirán y destruirán. Vemos que las tres visiones distan bastante, hay algunas cosas similares, pero aquí les he compartido la visión del Mesías que tiene cada una de las tres grandes religiones. Por supuesto, como lo hemos dicho muchas veces y denunciado en este canal, las tres visiones de cada una de estas religiones lo que están esperando es un falso Mesías. La visión y la forma en que se enseña dentro del mundo cristiano la venida del Mesías, sin que ellos quizás lo noten de primera instancia, es muy parecida a la visión del mundo judío. Es decir, al final el mundo cristiano va a terminar adorando al Mesías judío, porque sabemos que dentro del judaísmo, o más bien dentro del cristianismo, se cree
que el Dios verdadero es el Dios de los judíos. Entonces, si los judíos dicen que desde su Dios han enviado al Mesías, y ese Mesías va a ser muy parecido a lo que se predica del Cristo en el mundo evangélico, entonces ambas corrientes van a unirse en la adoración de este Mesías. Los cristianos también están esperando que, bueno, todo lo que suceda en Israel, la reconstrucción del tercer templo, la reanudación del sacrificio, y todo eso lo va a hacer el Mesías hebreo. Entonces ellos van a terminar adorando a ese mismo Mesías. Por lo tanto, tanto judíos como cristianos están esperando al mismo. Solo que en una se ve de una forma y en la otra de otra. Pero es el mismo personaje. Están preparándose ambas para lo mismo, para la venida del mismo Mesías. Y en el tema del Islam sí es otro. Este es el Mahdi. Es decir, que al final habrán dos personajes. Uno adorado por el mundo judío y cristiano y el otro adorado por el mundo del Islam. Y estos dos se enfrentarán en esa famosa guerra santa, la yihad, así se conoce desde el Islam. Ese es el enfrentamiento entre estos dos bandos al final del tiempo. Y usted se estará preguntando, bueno, ¿y cuál es el verdadero? Porque el tema de la segunda venida es un proceso real. Lo que pasa es que Jesús, el mensaje de Jesús se tomó y se manipuló y se desvirtuó. Lo que se dice sobre Jesús en el mundo cristiano, el 80% no es real. Habrá una segunda venida, pero no será como se predica en las religiones. La segunda venida es un proceso primero espiritual de transformación del ser humano. Y luego, cuando todo esto pase, cuando las guerras se den, cuando la humanidad pase por el proceso de oscuridad más fuerte que hemos vivido, cuando aprendamos como humanidad a supervivir a todas las calamidades que vienen porque nos hemos preparado dentro del mensaje de la verdad, entonces cuando parte de la humanidad esté lista en una nueva dimensión, como lo anuncian varias profecías, vendrá el proceso de justicia real. Y ese proceso de justicia es lo que se conoce como la segunda venida. No va a ser un personaje celestial que baje y nos salve. No, es una visión religiosa. La segunda venida es un proceso de justicia que se da primero dentro del hombre y luego en el planeta Tierra con la limpieza de los 4 elementos para limpiar, ¿no? Para raer toda la oscuridad que está sobre este planeta. Primero esa limpieza tiene que ser interna. Ahí se da la segunda venida dentro del hombre. Y luego afuera, en todo el planeta. Ese es el proceso real de la venida del Cristo. Porque el Cristo es una fuerza interna que Jesús en su momento encarnó, la tenía. Toda la fuerza del Cristo. Y aquí hemos hablado en este canal ya qué es el Cristo. Por acá les dejo la imagen del video donde hablé sobre el origen del Cristo. Y esa misma fuerza que es original en los universos y que es una ley que es desde el principio, es la que el hombre debe encarnar al final del tiempo para poder estar en la dimensión del nuevo tiempo anunciado en todas las profecías. Y esa fuerza del Cristo es la que hará que el planeta completo se mueva para restaurar la vida. Porque el planeta se debe ajustar a esa ley también. Y esa será la segunda venida, proceso de justicia. Ahí no quedará en pie ni el Mesías judío, ni el Mahdi del Islam, ni ningún pueblo de estos que quiera hacer guerras, ni nada de nuevo orden mundial, ni nada de esto. Se restaurará la vida por completo, basado en las leyes originales del universo. Aquí no hay religión, no hay fe, no hay creencia en falsos mesías. Todo esto son cuentos de las religiones. Lo que sucederá es la restauración de la vida planetaria en un proceso natural que es esperado, obviamente, por todos nosotros, para que todo esto que nos ha manipulado y nos ha engañado y nos ha controlado deje de ser. Y por fin vivamos en ese nuevo proceso con una humanidad mucho más consciente y mucho más libre y conectada a la vida. Entonces, este era mi pequeño análisis de las diferencias entre estos 3 falsos mesías en cada una de estas grandes religiones que por mucho tiempo han fomentado una falsa fe, en falsos dioses, en falsos mesías, en falsos libros sagrados, y que realmente no ha sido mucho lo que nos han ayudado espiritualmente. Espero que les haya gustado este video. Si es así, dejar su like, compartir esta información
y les invito a que se suscriban al canal si así lo quieren. Les envío un fuerte abrazo y nos estaremos viendo en un próximo video.